La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Efesios 6:18. Amén. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vayamos a 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17. Es un versículo muy corto que creo que nos va a ayudar a recordar nuestro compromiso de orar. Ambos versículos nos llaman y nos retan. Dice: orad sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar? Es orar en todo tiempo. Posiblemente está preguntando algún hermano entre nosotros: bueno, ¿y a qué hora voy a trabajar? Yo quiero decirle que orar en todo tiempo lo tiene que hacer en su hogar, cuando va en el carro, cuando llega al trabajo, cuando está haciendo su trabajo. Tiene que depender de Dios en todo lo que hace. Entonces, si usted está entregando todas sus actividades durante el día y la noche, definitivamente nosotros vamos a orar sin cesar. Quiero compartir en esta tarde sobre el tema razones por las que debemos orar. Y les decía que esta semana yo he estado compartiendo diferentes razones. Y estas son las últimas razones que nos anima realmente a conocer y a mantener nuestra perseverancia en la oración. En primer lugar, ¿por qué orar? Porque Cristo lo ordenó. Y qué interesante el modelo que nosotros tenemos, porque nuestro modelo es Cristo. Si ustedes ven en los evangelios, generalmente nos detenemos y vemos a Cristo con las multitudes. Pero si nos detenemos, también vamos a contemplar que Jesús no estuvo mayor tiempo con las multitudes. Él siempre buscó estar apartado para tener la comunión con el Padre. Porque esa comunión es la que le fortaleció, es la que le ayudó para llegar hasta la cruz. De lo contrario, Cristo no hubiera podido alcanzar esa victoria con la que nos dio la bendición de ser redimidos, de ser santos, de ser salvos por medio de ese esfuerzo que Él hizo. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne... ¿Sabe que muchos de nosotros solo nos quedamos con la segunda parte de este versículo? Y cuando estamos en tentación dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero olvidan la primera parte de esta porción, de este versículo. Y allí está la clave del cristiano en esta primera parte del versículo, que dice: velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y yo creo que nosotros tenemos un esfuerzo permanente. Es constante nuestra lucha contra la carne. Y no podemos vencer la carne si no es a través de ese permanente esfuerzo que tenemos que hacer de buscar a Dios en oración. Pregunto a los papás. Todos los papás ¿somos modelo de nuestros hijos en cuanto a la disciplina de orar? Pregunto a los papás porque las mamás me van a decir que sí, que están orando. Las mamás generalmente están clamando por la vida, la seguridad de sus hijos. Pero los papás como que dejamos esa responsabilidad y esa carga en la esposa. A mí me tocó muy duro cuando mi esposa murió. Y ahí entendí la importancia de la oración. Cuando yo asumí el papel, no de mamá, de papá, pero tratar de conducir y tratar de consolidar la vida espiritual de mis hijos no es fácil. Los hombres somos menos sensibles, pero yo reto a los varones que dediquemos suficiente tiempo y nos arrodillemos con nuestros hijos para buscar el rostro del Señor. Hijos e hijas. Hay momentos difíciles, aquellos que tienen niños chiquitos
o niños pequeños, perdón, cuando su hijo llegue a la adolescencia, va a comenzar a sentir lo duro de la vida. Y que los hijos duelen. Los hijos duelen. Y no hay una edad donde uno diga, yo voy a descansar. Los hijos, siempre uno tiene la responsabilidad, o está pendiente, aunque ya hayan salido de la casa, de estar observando, de estar aconsejando. No sé si a usted le pasó, pero yo ya estaba casado, ya tenía años de estar fuera de mi casa, de mi hogar, y cuando yo llegaba a ver a mi mamá, su niño, ese fue el trato, su niño. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de buscar al Señor en oración y ser modelo de nuestros hijos. Que nosotros, papás, tengamos esa solvencia de poder decir a su grupo familiar, que tenga esa solvencia de decirle a sus hijos, hijos, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Esas son palabras de Pablo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esforcémonos por ser verdaderos modelos de nuestros hijos en todo momento. Que tengamos la solvencia en algún momento de llamar a los hijos si hay algún conflicto en el hogar y decirle, confrontar en qué te fallé. Y no tenga temor. Cuando uno sabe que ha tratado de ser íntegro, ser recto y mantener la relación con el Señor, tiene que tener esa libertad. No somos perfectos, pero nos esforzamos. Veamos algunos principios que definen la oración. En primer lugar, la oración es un privilegio muy grande y sagrado. La oración es un privilegio muy grande y sagrado, además de un deber y una obligación imperativa. ¿Cierto? Tomémoslo como un consejo en esta tarde. Es un deber, es un imperativo que el Señor nos ha dejado si nosotros queremos ser exitosos. Segundo, la oración es un instrumento, el medio por el cual el hombre se comunica con Dios, y a la vez la oración es el canal por el cual fluye la bendición de Dios al hombre. No hay otra manera como usted puede ser bendecido. Y la oración tiene que ser un hábito. La oración usted tiene que desarrollarla. Tiene que ver ese espíritu en usted, la necesidad de buscar a Dios en oración. Cuando nosotros nos dormimos, después de 3 minutos de oración, revise cuál es su relación con Dios. Revise el tiempo que está dedicando a conocer la palabra. Aquí hay muchos jóvenes y aquí hay también adultos que fueron jóvenes hace su rato. Y les pregunto, a mí me pasó, no sé si a ustedes, en mi tiempo, cuando le gustaba a uno una chica, iba, pedía permiso a los papás y con suerte le concedían el permiso, con todas las limitantes. Lo primero que le decía, ok, tiene permiso de verla de 6 a 7 de la noche. Y mire, el tiempo de 1 hora se hace tan cortito. La primera semana la cumple, la siguiente usted va estirando. Después ya no sé 1 hora, sino que 1:30, 2 horas, a las 3 horas, y hasta que se levanta la señora, la mamá de la jovencita, a tronar cacerolas y por último saca al novio. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay un amor, hay un atractivo, y uno se siente sumamente cómodo con aquella persona. Y sabe, en mi tiempo no había celular, pero había teléfonos de esos de rueda. Era llegando a la casa y llamaba para seguir platicando otra hora o más horas, hasta que le colgaban el teléfono a ella. Pues eso mismo tiene que ocurrir con la relación del cristiano con Dios. El Señor no le va a colgar el teléfono. El Señor quiere que nosotros tengamos esa relación y que cada día nosotros la profundicemos. Que nosotros entendamos que separados del Señor estamos cocinados. No vamos a ningún lado. Esta es una tremenda necesidad del cristiano, la oración. Tercero, no orar
es más que desobedecer un mandamiento, es desatender una obligación. No orar es pecado, porque la desobediencia es un pecado. No orar es un pecado. Yo sé que aquí no hay pecadores, porque aquí todos oran. ¿Cuántas horas estamos orando? ¿3, 4, 5, 6? Hay una cantidad que el Señor estableció cuando, antes de ser sacrificado, que estaba en el Getsemaní, llevó a sus discípulos y por allá se apartó con Pedro y otro discípulo y les dijo: esperadme, velad conmigo. Y él se apartó y se postró a orar al Padre cuando él le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después de una hora él regresa y encuentra a los discípulos, ¿cómo? Bien dormidos. Imagínense ustedes al gran Pedro, yo creo que hasta espuma echaba. Interesante. Y le dice, y le exhorta al Señor, y le dice: no habéis podido velar ni una hora. Por lo menos es un rango que nosotros debemos de considerar. Esforzarnos por lo menos orar una hora diaria. Y yo creo que es posible. Decía un hermano, y era mi maestro, y yo no sé, me dice, por qué le pone a uno que pase a orar 30 minutos, si después de 5 minutos es suficiente para haberle dicho al Señor todo. Pero cuando uno revisa las necesidades del mundo, solo ahí tiene suficiente espacio para orar por este mundo. Cuando usted ve las necesidades de los misioneros, otros 30 minutos. Si ve las necesidades del país, otros 30 minutos. Si ve las necesidades de la familia, las necesidades de la iglesia, pasa todo el día orando al Señor. La verdad es que hay tremendas necesidades, pero generalmente nos detenemos con nuestra propia necesidad y lo que planteamos es la inmediata. No vamos más allá, somos egoístas, pero el Señor quiere que nosotros dediquemos suficiente tiempo para estar con Él en oración. La oración es la condición establecida por Dios a su pueblo, a sus hijos, para obtener su ayuda. Es el requisito que Dios ha dejado para moverse en nuestras vidas, familias, proyectos y planes. Rara vez, y estoy hablando a la iglesia, rara vez nosotros nos sentamos, platicamos con Dios, le planteamos nuestros proyectos, nuestros planes, sino que ejecutamos nuestros proyectos, nuestros propios planes. Y cuando las cosas no salen como nosotros consideramos que tienen que ser exitosas, ¿qué es lo que ocurre? Comienza usted a reclamarle al Señor, a decirle: ¿y por qué no me ayudaste? ¿Por qué no estuviste? Y cuando usted le consultó. Pero cuando nosotros hemos consultado, definitivamente las cosas son diferentes. Nosotros lo vemos en los matrimonios, en las relaciones de los jóvenes, y que esto hay que aconsejar a nuestros niños que van en ese proceso de un día realizar un matrimonio. Los jóvenes tienen que buscar la presencia de Dios, buscar la dirección de Dios para no equivocarse. Algunas veces nosotros creemos que es la persona idónea por la cara, por lo que nos gusta lo exterior, pero hay veces la belleza de la persona está internamente. Que el Señor nos ayude, jóvenes, que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría para tomar la mejor decisión con respecto al matrimonio. El matrimonio no es una decisión de un día, 2 días, que si nos entendemos, pues seguimos, y no, pues nos divorciamos. El matrimonio es para siempre, hasta que la muerte los separe. Así que oremos para estas decisiones, y creo que si queremos ser exitosos, todos nuestros planes tenemos que planteárselos al Señor. 1 Samuel, orar no es una opción como muchos piensan. Orar no es una opción como muchos piensan, sino un mandamiento, y es pecado no orar, o es pecado ser negligente. Yo he conocido casos de personas que les da pena orar en público. A grado tal que se meten, se agachan, botan el tenedor y debajo de la mesa oran cuando están en un restaurante. Y hay unos ingratos que hasta piden tenedor y cuchillo para comer pupusas, solo para botarlos y orar debajo de la mesa.
Yo creo allí son oraciones realmente que no tienen el peso que debe de tener. Son negligentes en la oración. Es más, cuando usted va al momento de tomar los alimentos, con mucha frecuencia nosotros hacemos una oración rápida dependiendo el hambre que nos acosa. Y hay algunos que hacen una oración tan breve que dice: Padre nuestro, tú ya sabes el resto, amén. Eso fue toda la oración. ¿Ustedes creen que el Señor está agradecido, agradado con eso? Creo que no. Vayamos a 1 Samuel 12:23 respecto al compromiso de la oración. 1 Samuel 12:23 dice: así que lejos sea de mí que peque. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando en rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y esto es lo que hemos estado haciendo durante toda esta semana. Y vamos a hacerlo en diciembre también. Otra vez, la primera semana del mes vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, vamos a estar enseñándole a la iglesia la importancia que tiene la oración, que sin oración nosotros definitivamente no sé a dónde vamos. Porque la oración es la verdadera guía del proyecto y del plan de Dios, que quiere para la iglesia, que quiere para cada vida y quiere que para cada familia. Segundo lugar, para mantener viva nuestra relación con Dios y vivir cerca de Él. Oramos para mantener viva nuestra relación con Dios y vivir cerca de Él. Ya ustedes han leído el libro de Génesis. En el libro de Génesis nosotros vemos cuando Dios crea al hombre. Y dice el Señor: no es posible que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea. Y le hace la pareja. Y saben que el Señor, de acuerdo al relato, dice que Él caminaba con ellos en el jardín del Edén. Él tenía una comunicación permanente con ellos. ¿Y dónde se rompió la comunicación con Dios? A través del pecado. Y nosotros podemos ver cuando dice el Señor a Adán y lo llama, y Adán está escondido y le dice: ¿por qué te escondes? Es que tuve miedo porque estábamos desnudos. Ya habían puesto una hoja dice que de higuera, posiblemente una hoja de guineo también, una hoja de higuera. Y le dice: estábamos desnudos. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Comieron del árbol, del fruto de la vida. Entonces ahí comenzó la debacle para la creación, para el hombre. Y de allí fueron expulsados. Y se perdió esa comunicación, esa relación. Pero Dios siempre ha estado interesado en que nosotros tengamos esa comunicación con Él. Veamos 1 Corintios 1:9, dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nos llama a comunión. Y luego aquí hay un versículo que no lo tengo en Juan 15:15. Qué interesante, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no nos llamará siervos, nos llamará amigos. ¿Qué implica esto? Que el Señor está abriendo el canal para que nosotros mantengamos una comunicación fluida con Él. Es su deseo. Y vea, cuando el Señor llama a los apóstoles, los llama para tener comunión con ellos. Él mantuvo durante sus 3 años y medio una permanente comunión y comunicación con los apóstoles. Cuando el Señor nos tomó, nos lavó con su sangre preciosa, nos transformó, nos ha llamado para que nosotros tengamos una comunicación permanente con Él. ¿A través de qué? A través de la palabra. Leamos permanentemente la palabra y luego a través de la oración. ¿No cree que es un tremendo privilegio que el Creador del universo nos da? Y yo creo que muchas veces el problema es que no valoramos
esta oportunidad que tenemos, este privilegio que Dios nos ha dado, de ser su amigo. Yo siempre considero que si algún funcionario de primer nivel me da la oportunidad de saludarlo, de conocerlo y de quizás intimar un poco con relación a la amistad, uno se siente tremendamente agradado y comienza a comentarle con sus amigos, fíjate qué, ¿no es cierto? Ya no se diga si el ciudadano presidente de la República lo llama y le dice, he estado estudiando y he pedido información sobre ti y yo quiero que me ayudes, yo quiero ser tu amigo. Yo le aseguro que no cabe. Imagínese, hombre carnal, mortal, compuestos efímeros, y nosotros que tenemos ese privilegio que Dios nos quiere llamar amigos. Y Dios quiere que tengamos comunicación de carácter permanente y no la valoramos. Así que a partir de este día yo le reto a que valore esta oportunidad que tenemos de ser amigos de Dios. Si alguien tiene un amigo y desea mantener esa relación viva, no debe descuidar la comunicación con aquella persona, de manera que esta relación se irá enfriando poco a poco y un día morirá si nosotros la vamos espaciando. Todos hemos tenido experiencias, amigos de colegio, amigos de universidad, tal vez vecinos y muy buenos amigos, pero de repente se fue apagando, se fue separando aquella comunicación a grado tal que a estas alturas trate de recordar aquellos buenos amigos, se desvanecieron porque la comunicación se perdió. Y lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si no se mantiene abierta la comunicación con Él por medio de la oración, poco a poco nuestro amor irá disminuyendo y el mundo y las ofertas del mundo ahogarán nuestra dependencia y amor por Él. La que nos mantiene con la llama viva, lo que nos mantiene ligados al Señor, es la oración. Deje de orar y comienza su enfriamiento. Lo primero que va a hacer es dejar de congregarse. Después, dejar de leer la Biblia. Y después lo va arrastrando la muerte de la carne hasta acabar con usted. Acabar con su vida, con su familia, por un descuido. Así es que, amados hermanos, la oración es clave para que nosotros podamos mantenernos alejados del diablo, alejados de la carne, alejados de esa destrucción que el mundo puede traer sobre ti. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Pero dejé para el final Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta, entraré a él, con él, y cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando. Dios está tocando a la puerta. Dios es un caballero muy, muy especial. Fíjese que estas puertas no tienen abertura por afuera, solo por dentro. Y el Señor está tocando. Si usted es sensible y usted oye la voz de Dios, va a abrir la puerta y el Señor va a entrar y va a comer con nosotros. Y Él con nosotros. No dice que solo vaya a entrar y va a comer. Él ahí inicia una comunicación y una comunión. Cenaré con Él y Él conmigo. Cenaré con Él y Él conmigo. Y es lo que quiere el Señor, disfrutar esa comunión, esa relación entre Él y nosotros. Tercero, ¿por qué orar? Porque necesitamos la ayuda de Dios para hacer su voluntad. Necesitamos de la ayuda de Dios para hacer su voluntad. Por más buenas intenciones que alguien tenga para servir al Señor y serle fiel, nadie podrá por sí mismo hacerlo. Nuestro cuerpo, la carne, no tiene la capacidad, ni puede, ni quiere. Yo les aseguro que muchos de los que estamos sirviendo aquí en la iglesia, si no mantenemos nuestra vida de oración, poco a poco nos vamos a ir enfriando. El ratito estamos fuera del ministerio, y no porque lo echen, sino porque usted descuidó su oración.
Porque Satanás está buscando la manera de sacudirnos y sacarnos del servicio. Y la carne, si nosotros honoramos la carne, nos lleva fuera del servicio. Santiago 4:8 dice: acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. También por medio de la oración recibimos fortaleza de Dios y el poder para vencer las tentaciones que vendrán a nuestra vida y lograr serle fiel en medio de un mundo perverso, malo, que lucha por corromper a sus habitantes. Yo creo que nuestro país no es la excepción y Apopa no es la excepción. Satanás está buscando destruir a todo el mundo. Nosotros estamos en condiciones bien críticas, bien difíciles como ciudad, pero tenemos la convicción y la esperanza de que Dios va a obrar un milagro en esta ciudad. Y yo sé que Dios está pendiente de tu clamor, está pendiente de tus oraciones y está pendiente del trabajo que estás haciendo también de ir, compartir y predicar la palabra de Él a todos aquellos que la necesitan. Mateo 26 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Punto 4. Oramos para estar alerta. Oramos para estar alerta. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el objetivo de Satanás es la iglesia, porque a los que él ya tiene en su redil diabólico, ya lo ganó, pero él anda interesado y anda luchando por sacar a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, resistir a través de la oración. La oración mantiene nuestros ojos espirituales abiertos para detectar cualquier trampa o ataque de nuestro antiguo amo. Y oiga, Satanás sabe por dónde llegarnos, conoce nuestras debilidades, él está al tanto de lo que nos gusta o nos atrae del mundo. Yo estaba chequeando por la mañana si yo no estuviera buscando el rostro del Señor en oración, y comencé a hacer una lista. ¿Cuántas cosas que yo tenía en el mundo me tendrían atrapado? Y solo a través de la oración he logrado tener la victoria y me ha mantenido de pie en mi liderazgo. No vayan a creer que los pastores no tienen confrontaciones y crisis. Claro que las tienen, son de carne. Pero nosotros tenemos victoria a través de una constante búsqueda del Señor y también por las oraciones de los fieles. Yo sé que ustedes están orando por el liderazgo, están orando por sus pastores, y esto nos anima, nos ayuda, nos fortalece y nos lleva de victoria en victoria. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es toda una estructura militar que el diablo tiene montado en contra suya, en contra de la iglesia, en contra mía. Pero Dios nos ha puesto un capitán excelente y él pelea la buena batalla de nosotros. Pero necesitamos nosotros también estar conscientes y ejercitados para poder pelear esa batalla. Nosotros somos soldados del Señor. Pero ¿qué ocurre si voy a una guerra y voy desarmado? Soy carne de cañón. ¿Y cuáles son las armas nuestras? No son carnales. Nuestras armas son espirituales y en ellas nosotros tenemos victoria. ¿Y dónde nosotros nos fortalecemos para ganar la batalla, para ganar la guerra? En las rodillas.
Si usted quiere ganar la guerra y quiere correr, corre de rodillas y va a ser victorioso. Yo no sé usted cuál es su situación, cuál es su dificultad, cuál es su prueba, pero este es su día. Este día hay victoria. Este día lo que tiene que hacer usted es pedir perdón al Señor por no haber tenido una vida de oración. Y otra vez le recuerdo, yo lo dije al principio, no orar es pecado. No orar es pecado. Supliquémosle al Señor que desarrolle en nosotros ese espíritu de oración para dejar de pecar y poder realmente ser fortalecidos y bendecidos. ¿Por qué orar? Para recibir el consejo de Dios. Debemos de orar para recibir el consejo de Dios. La oración es el mejor ejercicio para el intelecto humano. Es fuente de sabiduría. El más sabio de los hombres es aquel que ora más y mejor, ya que la oración es una escuela de sabiduría. Hay un ejemplo sobre cómo buscar la sabiduría de Dios. Y estaba leyendo en 2 Crónicas, en el capítulo 1, habla sobre la experiencia del rey Salomón. Para el rey Salomón fue una etapa muy difícil el aceptar, el ser el rey, sustituir a su padre que fue uno de los mejores reyes de Israel, y él se sentía frágil, se sentía sin autoridad, sin poder, pero buscó al Señor. Y el Señor le oyó. Y ahí en el versículo del capítulo 1, versículo 10, habla de que el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y podía ser que Salomón sin sabiduría hubiera pedido suficiente poder, suficiente soldados, suficiente riqueza para poderle hacer frente a cualquier situación adversa. Pero ¿qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. Pidió sabiduría. ¿Y qué ocurrió? Dice, Dios le dio mucho más de lo que él pedía. ¿Por qué pidió? Sabiduría y ciencia, sabiduría y ciencia. Y Dios le dio mucho más. Aquí tenemos un buen ejemplo para que nosotros aprendamos a pedir y tener confianza. Si nosotros no tenemos suficiente sabiduría, pues buscarla de Dios. La oración es la fuente de nuestra sabiduría y la respuesta en medio de situaciones difíciles. Habacuc 2:1 dice, velaré para lo que se dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Allí está hablando el profeta de tener un encuentro con Dios, y él ya ha planteado su necesidad, pero él está esperando tener sabiduría para poder tocar el corazón de Dios. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en Jeremías 33:3, un versículo que usted se lo puede de memoria y lo ha aplicado en diferentes momentos, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas son cosas que vamos a recibir a través de la sabiduría. Así es que, amados hermanos, estamos afirmando la importancia que tiene para nosotros la vida de oración. ¿Por qué orar? Para vencer el desánimo y la depresión. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. El hombre en sí es un ser tripartito compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El alma se mueve utilizando el cuerpo como vehículo y el espíritu le da vida. El corazón de cada persona sin Cristo se encuentra vacío y ese vacío le trae infelicidad, tristeza, insatisfacción durante el transcurso de su vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, veníamos con un vacío profundo en nuestro corazón. Muchos de nosotros venimos con una profunda necesidad, algunos deprimidos, algunos con deseo de morirse. Sin embargo, cuando nosotros venimos al Señor, ¿qué ocurrió?
llenó ese vacío. Nuestro corazón tiene un vacío y tiene una forma, y ese vacío y esa forma es la de Cristo. Y qué lindo cuando nosotros le dijimos: Señor, sí, declaro mi profunda necesidad de ti y acepto que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, y te invito a que tomes mi vida como centro de operación. Yo quiero ser tuyo, y comienza una nueva vida. Yo, hermanos, he transcurrido ya más de casi 40 años de estar en el Evangelio, y nunca el Señor me ha fallado. Nunca. Yo creo que si en esta tarde damos oportunidad para que ustedes pasen al frente y comiencen a testificar, si en algún momento Dios te hizo un daño, Cristo te hizo un mal, seríamos ingratos, porque aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad, el Señor nos ha ayudado y nos ha sacado adelante. Muchas veces las crisis son esos desiertos que tenemos que pasar para poder disfrutar de esa tierra prometida. La oración atrae la presencia de Cristo a nuestras vidas. Cuando oramos, nuestro ser se impregna de ella y ese vacío es llenado. Si alguien, después de conocer a Cristo y ser bautizado, experimenta nuevamente esa infelicidad, es probable que sea porque ha descuidado esta disciplina. Hemos pasado posiblemente algunos años dentro de la iglesia, y de repente nosotros caemos en un estado de ánimo, de crisis. Habría que revisar cuál ha sido nuestro caminar con el Señor. ¿En qué momento nosotros le fallamos al Señor? Y yo creo que la principal falla en nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual está en la falta de oración. Cuando nosotros nos mantenemos constantemente orando, realmente somos fortalecidos, y con dificultad nosotros vamos a caer en un vacío como esto. Dios responde cuando oramos e intercedemos por otros. Oramos para interceder por alguien. Oramos para interceder por alguien. Qué interesante cuando nosotros somos invitados como miembros de esta iglesia a orar por una necesidad de algún familiar, cuando oramos para aconsejar a alguien. Es un tremendo privilegio, y solo podemos hacerlo a través de la oración. Dios nos ha constituido a todos los que hemos sido bautizados en un sacerdocio. Somos sacerdotes según 1 Pedro 2:9. Veamos qué dice 1 Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciaros las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois real sacerdocio. La función del sacerdote es de interceder por alguien, o sea, pedir a Dios por el bienestar de alguien, sea sanidad, ayuda, fortaleza o liberación. Fíjense que les voy a contar un pequeño testimonio de lo que implica cuando dice real sacerdocio. Y estos son todos ustedes. Yo recuerdo recién convertido, me invitaron a una iglesia al Congo. Tenía quizás como unos 2 meses de ser convertido. Era una iglesia grande que habían, en un aniversario, habían como 500 personas. Y yo era el último que me había convertido de ese grupo. Y curiosamente, generalmente ponen al más nuevo a que testifique, y por último queda el líder mayor. Pero en esta ocasión comenzó la persona con más experiencia, y al final me dejaron a mí, y yo comencé a revisar. Qué interesante y qué bonito lo que habían dicho todos mis antecesores. Y tomé nota y dije: esto no es difícil. Por primera vez iba a testificar.
Y allá en mi mente esbocé lo que iba a decir, solo que cometí un grave error. Dije que era gente sencilla, gente humilde. Y pensé para mí, yo he sido un dirigente estudiantil, he tenido la oportunidad de dirigirme a las asambleas de maestros de la universidad, asambleas de estudiantes, he dirigido algunas manifestaciones de maestros cuando estaba antes y luego de obreros. Esto es fácil. Y hasta fui grosero, dije, esto es comida de hocicones. Y dije, cuando pasé, les voy a pedir a mis hermanitos que me acompañen, voy a cantar ese coro que me gusta tanto, solo Dios hace al hombre feliz. Y comencé a caminar. Y vea, cuando yo llego para dar el primer paso al podio, al púlpito, comienzo a temblar. Comienzo a temblar. Y cuando yo llego al púlpito, lo único que hice fue agarrarme, tratando de detenerme para no caerme. Y lo que pude articular, hermanos, llorando, oren por mí. Todo lo que esbocé, el Señor me dio un vivo ejemplo de lo que implicaba, de lo que significaba para Él aquel puñado de gente que yo subestimé. Por eso es que cuando uno viene y comparte la palabra, tiene que tener ese profundo temor. Ustedes son algo muy especial para Dios. Y ese es un tremendo privilegio que nosotros tenemos que apreciarlo. Yo acuerdo que alguien se suba aquí y trate de humillarlos. El juicio que viene sobre él es tremendo. Así que, hermanos, aprecien, valoren lo que ustedes son para nuestro Señor. Dios responde cuando oramos e intercedemos por otros. Y esta es una de las responsabilidades que tenemos como iglesia: orar los unos por los otros, ministrar los unos a los otros. ¿Cuántos estamos orando por las necesidades de aquellas personas que conocemos? Fíjese que la iglesia primitiva tenía esa virtud. Ellos estaban interesados en las necesidades de la iglesia y respondían a la necesidad espiritual y la necesidad también material. ¿Estamos siendo nosotros como la iglesia primitiva? ¿Estamos interesados en las necesidades del hermano? Y a veces lo tenemos a la par. Y algunas veces ni siquiera una oración podemos hacer por él. Yo creo que el Señor nos está llamando. Estamos en los últimos días y tenemos que hacer que aflore ese amor, que podamos tener una verdadera compasión y coinonía dentro de la iglesia. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y para terminar, gracias a Dios que pude llegar al final. ¿Por qué orar? Para que recibiendo lo que pedimos, nuestro gozo sea completo. La experiencia de conocer al Señor es maravillosa. Sin embargo, cuando después de haber pedido a Dios de corazón por algo, Él contesta nuestro gozo y es simplemente inmenso, y nuestra fe y percepción de Dios crecen. Yo tengo un hermano que ha sido misionero, él fue el pionero misionero del país en Sudamérica. Él estuvo en Argentina, Uruguay, Paraguay, y allá dejaron una buena obra. Hicieron varias iglesias, fundaron liceos cristianos. Hace algunos años, un año después de que murió mi esposa, murió la esposa de él. Y un día de estos, el año pasado, él se sintió mal y fue a pasar consulta al médico y no le hallaban. De repente un médico pegó y dijo: no, lo que tiene es cáncer linfático. Y cuando lo chequean, ya era invasivo. Ya no tenía oportunidad de vida. Un hombre de Dios, su impacto fue tremendo. Sin embargo, él comenzó a aferrarse a que Dios le iba a conceder unos días más de vida. El médico dijo: no podemos hacerle tratamiento de rayos o quimioterapia porque no la va a resistir. Y la esposa dijo: ¿cómo no? Él es un hombre de fe, hágalo. Y comenzó el tratamiento. Y en ese tratamiento pasado crisis muy difíciles. Le aplicaron 36 quimioterapias, suficiente para matarlo. Sin embargo, yo le llego a ver un día de estos y
Me dijo, estoy preocupado, no me han dado los resultados. Y no sé por qué, ya han transcurrido ya varios días, no sé qué está pasando. Pero la fueron a pedir, ¿y saben qué? El examen resultó que está totalmente sano, totalmente sano. En este caso, nuestro gozo es simplemente inmenso y nuestra fe y percepción de Dios crecen. Yo lo he visto luchar a mi hermano el año pasado en Navidad. Nosotros fuimos de aquí, fuimos a acompañar a la iglesia. Mi hijo predicó el 24 y él tenía que predicar el 31. Y él así, en ese estado, estaba parado. Y de repente pegó un grito, que un mal movimiento, le pegó un dolor profundo. Sin embargo, él se mantuvo fiel y firme sirviendo al Señor, y ahí tiene la respuesta. Dios ha sido fiel y ha sido bueno con él. De igual manera, amados hermanos, este milagro que Dios hizo en mi hermano, ese milagro puede repetirse a través de la oración que ustedes con fe pueden hacerlo al Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, yo te doy gracias en esta tarde por el privilegio que me has dado de compartir tu palabra. Señor, tú has dejado un mensaje a nuestras vidas y yo, Señor, soy el primero en capitalizarla. Reconozco que la oración es básica, es fundamental, no tiene sustituto. Por ello, Señor, yo te pido que en esta tarde traigas sobre mis hermanos y derrames ese espíritu, Señor, de oración. Lo necesitamos, ese espíritu de oración particularmente. Lo necesitamos, ese espíritu de oración como familia. Lo necesitamos como iglesia. Lo necesitamos, ese espíritu de oración como ciudad. Lo necesitamos, Señor, ese espíritu de oración como nación. Yo te pido, Señor, que al retirarnos de este lugar, nosotros podamos hacer una revisión de nuestro compromiso contigo y que nos ayudes, que nos retes día a día, Señor, a buscar tu rostro a través de la oración. No hay otra manera, Señor, de ser victoriosos en nuestras necesidades, sino a través de la búsqueda de la oración. Tú, Señor, quieres mantener una profunda relación con nosotros. Tú nos has llamado, Señor, ya no siervos, sino que amigos. Y esto, Señor, para que pueda crecer y pueda disfrutarse, nosotros, Señor, tenemos que reconocer y agradecerte y buscarte a través de la oración. Necesitamos, Señor, conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y para hacer tu voluntad, Señor, nosotros tenemos que buscarte en oración. Ayúdanos. Declaramos, Señor, en esta tarde nuestra más profunda necesidad de tener una vida de oración. Pero pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo. Porque reconocemos, Dios mío, que tu Espíritu nos va a guiar a toda verdad y nos va a hacer libres. Gracias, Dios mío, porque esta tarde tú has estado con nosotros y has estado, Señor, dando líneas, dando instrucción para que nosotros te busquemos y te disfrutemos a través de la oración. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.